Del programa de formación que hemos venido desarrollando en estos últimos jueves a raíz del proyecto de investigación en el cual nuestros estudiantes de la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación están vinculados. Entonces, un cordial saludo para todos, bienvenidos y bueno, hoy vamos a tener la sesión. Permítame un segundito, estoy buscando por acá, no veo dónde estás. Bueno, solamente para recordar que el proceso que estamos llevando, recordar que que este proceso de formación, este programa de formación a partir de las 6 sesiones de las charlas que estamos dirigiendo a todos nuestros estudiantes y también a los directores que están vinculados a este proyecto, directores de trabajo de grado, tiene que ver pues con el proyecto de investigación que estamos desarrollando, inclusión de población con dificultad de aprendizaje en el desarrollo de competencias, enfatizando factores etnográficos y metodológicos mediados por espacios inteligentes. Entonces, simplemente para recordar que el proyecto pues está liderado por un equipo de investigadores, quienes ya la gran mayoría nos conoce, con participación de 2 investigadores a nivel internacional, de la Universidad Santiago de Chile y de la Universidad Tecnológica de Panamá. Quienes estamos en la sala: Irlesa Indira Sánchez, Gloria Cecilia Ríos, Paula Andrea Sánchez y Rosa Quintero, quien les habla, pertenecientes al equipo investigador, y desde el ámbito internacional, Vladimir Villarreal y Arturo Rodríguez. Recordar también que este programa y estas charlas que se han venido diseñando y preparando con todo el cariño del mundo para ustedes, tiene que ver con los aspectos que queremos que como estudiantes que se están formando en investigación puedan tener algunas nociones sobre cómo diseñar un programa de formación orientada a población con dificultades de aprendizaje, abordadas con espacios inteligentes, metodologías activas, factores etnográficos, en instituciones de educación básica y media, y que esto contribuya a la educación inclusiva. Entonces, de estas charlas, ¿dónde estamos? ¿Qué hemos hecho? Ya hemos pasado por unos temas desarrollados en torno a los fundamentos de la educación inclusiva, ya hicimos también un recorrido por algunos aportes sobre espacios inteligentes, y hoy la siguiente charla van a estar centradas en las metodologías activas y en las dificultades de aprendizaje. Entonces, hoy nuestras exponentes, quienes ya están en la sala y nos están acompañando, nos van a ubicar en estos temas, nos van a dar algunos tips y nos van a compartir algunas experiencias. Bueno, solo para recordarle a los asistentes, recordemos que este programa y esta acción que hemos venido desarrollando desde julio 21, a las 8 de la noche, pues vamos a tener una certificación. El requisito, digamos, la condición es que podamos participar en todas las charlas. Estamos pasando en el transcurso de la conferencia, pues un formulario de asistencia para que ustedes lo diligencien, porque al final pues vamos a hacer como esa verificación. Tendrá certificación quien haya participado mínimo de 5 sesiones. Entonces, simplemente para que estemos atentos de firmar, diligenciar la asistencia. Bueno, entonces hoy vamos a centrar la conferencia Metodologías activas en dificultades de aprendizaje. Tenemos unos expositores muy pilosos sobre las metodologías activas. Nos acompaña entonces Dani Andrés Parias Martínez, magíster en educación y licenciado en filosofía, y también nos acompaña Lorena Mena Mena, magíster en la enseñanza de las ciencias exactas y licenciada en matemáticas y física de la Universidad Tecnológica de Chocó. A Dani y a Lorena, pues, expresarles nuestro agradecimiento por estar aquí en este espacio, por aceptar la invitación, por el aporte y las orientaciones que ustedes van a brindar a partir de las experiencias que nos van a compartir, sobre todo con nuestros estudiantes de maestría que se encuentran en su proceso de formación de investigación, y están en ese desarrollo de su trabajo de grado, donde van a intervenir pues la institución educativa donde se encuentren vinculados. Entonces, desde ya un agradecimiento muy especial, y bueno, simplemente darles la bienvenida. Al final vamos a hacer un recordatorio con nuestro portafolio, y pues ya entonces le daríamos el paso a las exponentes. Voy a dejar de compartir. Entonces, profesora Gloria, si gusta, entonces usted, por favor.
nos lleva a las charlas. Gracias, bienvenidos. Ok. Bueno, Rosita, me colaboras ahorita colocando unos enlaces que hay en esta presentación que lo necesitamos para dar inicio a esta exposición. Entonces, me los colocan por favor en el chat para que los Claro puedan que sí. mientras yo coloque la presentación. Me Listo. dice si observa. Sí, ya estamos viendo tu PowerPoint. Ahí pueden ver, ¿cierto? ¿Listo? Ok. Ya empezamos, Adri Glory. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Buenas Mi noches. nombre es Lorena Mena. Como ya se dijo anteriormente, pues soy licenciada en Matemáticas y Física. Primero le quiero presentar excusa porque estoy en un espacio diferente de la casa, entonces pues van a escuchar algunos ruidos. ¿Listo? Soy magíster en enseñanza de las ciencias exactas y soy aspirante a doctor en educación, ¿cierto? La experiencia significativa con la que yo les quiero mostrar se llama Trastornando las Matemáticas, acompañada de la docente de apoyo que ha sido un acompañamiento permanente y constante en este proceso, Adriana Mier. Siempre ha estado en este proceso pues, de la experiencia significativa. Pasemos la diapositiva, Glory, para contarles. Cuando nosotros iniciamos la propuesta o la experiencia, estábamos pensando más que todo en las dificultades que presentaban los estudiantes en el área de matemáticas, ¿cierto? Porque siempre está la percepción o la percepción del estudiante de que la matemática es muy difícil, que no se puede hacer nada diferente de lo que es lo operacional con la matemática. Entonces lo que queríamos era que el estudiante empezara a ver las matemáticas desde otra mirada, basado en la enseñanza para la comprensión, basado desde el proyecto cero. Sabemos que la enseñanza para la comprensión lo que quiere es que el estudiante comprenda su contexto y el proyecto cero es involucrando desde las artes todo lo que es la sensación del estudiante en comprender y adquirir el logro. Aquí podemos ingresar a este enlace, Gloria, por favor, para mostrarle. Antes de que ingresemos. En el chat ya está compartido sin duda el enlace, sin duda. Lore, ¿compartimos primero ese? Lore, sí, por favor, sí. Pero Dime. entonces ingreso para ponerlo en pantalla o ingresan los docentes. Coloquémoslo en pantalla, porque como tenemos 20 minutos, entonces como para que miremos la actividad desde la herramienta, que tenemos una herramienta que se llama Kahoot, que es muy útil para nosotros los docentes de matemática, ¿cierto? Y desde cualquier área es muy útil la herramienta. Tiene la posibilidad de que usted ingrese gratuitamente o pagando, que tiene unos beneficios. ¿La podemos mostrar, Gloria? Y ya la estoy mostrando, ¿la observan? ¿No? No. No, Glorita, es como estás compartiendo el PowerPoint, habría que dejar de compartir ese y abrir la ventana donde está la Bueno, presentación. mientras se comparte, la Ahí la pueden experiencia. observar. No, no, bueno, sí. Bueno, ya que se puede observar. Miremos, primero, esto lo encontramos, estos retos que encontramos con los chicos, que desde lo que ellos se encuentran en Facebook, que se les aparece en WhatsApp, que les aparecen retos matemáticos, que ellos a veces se les dificulta realizarlo. Miremos el tipo de pregunta. Son 5 preguntas. Vamos pasando la Gloria si hay posibilidad de mostrarla. La pregunta número 1. Sí. Pero Dime qué voy haciendo. démosle clic a la pregunta número 1 para que lo podamos observar. Listo. Pero no. Tendría que ser yo que comparta la pantalla para que se pueda observar. Ustedes pueden observar, profes. Pero no se ve como la pregunta como tal, con la imagen. Encuentra el valor del bus. Pero Sí. no está la imagen, ¿cierto? No se percibe la imagen. Aquí está la imagen, véala ahí. ¿Sí? Bueno, Exacto, ya miremos. ahora sí. Para el estudiante, un estudiante que tenga una necesidad educativa en matemática, que se le dificulte hacer operaciones rápidas, solamente para resolver esto tiene 20 segundos.
Imagínense cuánto tiempo el estudiante, 20 segundos para saber cuánto es el resultado del bus, ¿cierto? Y sabemos nosotros que matemáticamente nos da rápido 24, ¿cierto? 24, y miremos que ahí tenemos las opciones. Pero el muchacho, mientras mira el bus, mientras mira el resultado, mientras piensa qué operación matemática que va a hacer una suma, cuáles son esos números que va a sumar, se les van los 20 minutos, entonces empieza a sentir como una frustración. ¿Listo? Pasemos a la segunda pregunta. Y aparte de que tiene la primera pregunta, el estudiante debe recordar cuál es el valor del bus, ¿cierto? Pasemos a la segunda pregunta. Con la imagen. Entonces, mire, la primera pregunta nos está dando el valor del, cuál es el valor del bus. Encontramos Camilita, que es 24, ¿ya comió? ¿cierto? Pero si con estas dos imágenes, si sabemos que este valor es 24, ¿cuánto va a valer el repartidor de pizza, cierto? Y tiene otros 20 minutos, entonces el estudiante debe, 20 segundos, perdón, el estudiante debe pensar, bueno, debe recordar la pregunta anterior, vale 24 y para que cada uno debemos de saber el valor de cada uno, entonces tiene que hacer esa operación matemática mentalmente y ya el estudiante se le va generando y va generando la frustración porque tiene la dificultad, no alcanza a comprender el tiempo que le dan, porque recordemos que el tiempo son 20 segundos, porque para ellos es muy corto, y ya se le va generando un grado de dificultad donde va a presentar una frustración. Con ese tiempo, pasemos a la otra pregunta, Gloria. Vamos recordando, ¿cuánto vale el bus? ¿Quién me puede decir cuánto vale el bus? Por favor. 24. ¿Cuánto vale el 48. El bus vale 24. Los repartidores de pizza, ¿cuánto vale? 12. 12, muy bien. Pero mire que nosotros como adultos ahí tenemos las opciones. Pasemos, da esta imagen. Si el repartidor de la pizza vale 12, ¿cuánto vale cada paquete de pizza? ¿Cierto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto creemos que vale? Uno asume que son 6. Exactamente, pero mire que el niño no tiene como esa, entonces vamos haciendo la operación y vamos recordando lo que vamos haciendo anteriormente. Entonces ese es el trabajo que se le hace con el estudiante. Pasemos a la siguiente pregunta. A la pregunta número 5. Es que la complejidad ahí Uh-huh. es la capacidad mental que tenga el estudiante de hacerlo ligero, ¿sí? Exactamente. Yo quiero que terminemos y está muy bien la intervención porque ¿qué va a pasar ahora en la nueva actividad? Que como ya sabemos que este vale, las pizzas valen 6, ¿cierto? Y este total me va a dar 4. Mire que está aumentando el grado de dificultad. ¿Cuánto va a ser el señor, el que reparte, ¿cierto? En este caso, ¿cuánto vale? ¿Va a valer 10. cuánto? 10. Muy bien. Pero entonces, para poder llegar a esta respuesta, debemos de recordar todo el proceso que estamos haciendo anterior. Bueno, pasamos a la pregunta número 5, que es la última. Que encuentra el valor total. Dale clic, Gloria, por favor. Entonces, mire que tiene que recordar el valor del bus, el repartidor, cuánto vale el mensajero y aparte del mensajero debe adicionarle el valor de las pizzas, ¿cierto? Entonces, aquí se va volviendo un poquitico más complejo para el estudiante, igual tiene 20 segundos. Entonces, ¿cómo hacemos ese ajuste razonable? ¿Cómo creen ustedes que haríamos un ajuste razonable para ese estudiante? Que se siente frustrado, dice el tiempo no me alcanza porque tengo que pensar tan rápido, es una operación, son muchas operaciones juntas. ¿Qué ajuste razonable le podemos hacer nosotros a esta actividad que para nosotros puede ser sencilla? Aumentar el tiempo. Aumentar el tiempo, muy bien. ¿Qué más podemos hacer aparte de aumentar el tiempo? De pronto recordar los valores en unas fichas y que ellos las puedan manipular. Recordar los valores en unas fichas. Recuerden que dentro de la metodología que me faltaba decirle, estamos trabajando la parte neuronal, el desarrollo de ese cerebro que esté en constante pensamiento en esas operaciones mentales rápidas. Entonces, primero podemos aumentar, ¿cierto? Segundo, podemos pedirle al estudiante que
se agrupe, porque ese es un ajuste razonable, que pueda trabajar en equipo con otro compañero, ¿cierto? Eso lo podemos hacer. Tenemos esos dos Hay ajustes otro punto razonables. importante para tener en cuenta ahí, y es Ujú, contextualizar las imágenes, porque no ujú, todos los niños, por lo menos los del campo, hay niños que ujú. del campo no saben qué es una pizza, mucho menos un bus, ¿sí me entiende? Entonces hay que contextualizar las imágenes también. Eso, muy bien, perfecto, eso lo podemos hacer. Entonces, mire que en una sola actividad podemos hacer 3 ajustes que nos permitan llevarlos a nuestro contexto y que el estudiante pueda entender lo que estamos haciendo y se está divirtiendo porque él está cumpliendo metas, está cumpliendo retos, ¿cierto? Eso es importante para que lo tengamos en cuenta. Luego pasemos, y mire que aquí el joven repasa operaciones matemáticas como que es la suma, la resta, si lo quiere hacer con multiplicación, si lo quiere hacer con división, como lo quiera hacer. Lo importante es que él vaya teniendo en cuenta esas operaciones básicas, ¿cierto? Bueno, ya ese sería el primer reto que utilizamos ahí, el Kahoot. Pasemos a ya con la adaptación con el DUA. Entonces, mire que en esta primera aplicación, en esta primera estrategia, entendamos qué es lo que no nos permitía que el estudiante cumpliera el logro, el tiempo, ¿cierto? El tiempo es el enemigo para un estudiante con una necesidad educativa, ¿cierto? O que tenga una dificultad, porque nosotros a veces como docentes pensamos que el estudiante va a actuar así de rápido como uno, y qué conocimientos en ese reto que encontramos nosotros diariamente en Facebook, en el WhatsApp, en el correo, en imágenes que se encuentran los muchachos, qué conocimientos tuvimos ahí de matemática. ¿Quién me puede decir? ¿Quién le gustaría decirme qué conocimientos tuvimos ahí? ¿En Estuvimos cuál? ¿En hablando la de... actividad anterior? En la anterior. Pues básicamente, o sea, ahí los conocimientos que los niños afianzan son, primeramente, las 4 operaciones básicas. Ajá, ¿Sí? muy bien. Eso es lo principal que el muchacho va ahí a estimular y a percibir en esas, Y en luego cálculos mentales. cálculos mentales y el conjunto numérico, porque estamos hablando de números enteros. Sí, señor. Ahí hablamos de números enteros, números naturales más que todo, más naturales que números enteros, el conjunto numérico. Pero si pasamos a esta otra actividad, vamos a colocar la primera pregunta, que es un poquitico más compleja. Miremos aquí, ya pasamos, miremos que son 4 locutores y el resultado es 30. ¿Cuál sería el valor de cada locutor? Pues ahí sí está grave porque ya sería 7.5. 7.5. Y miren que aquí no lo alcanzamos a ver, pero para hacer esta actividad, como ya tiene un ajuste razonable, que es el tiempo, se le pide que trabaje en equipo, porque es un poquitico más complejo, entonces ya el tiempo se le aumenta a 30 segundos. Como va a trabajar en equipo, entonces el chico tiene que sumar y tiene que dividir, ¿cierto? Para poder saber que es 30. Y puede utilizar la calculadora, que la calculadora es una herramienta que le facilita el aprendizaje al estudiante. Entonces, ahí serían 3 adaptaciones que podemos hacer. ¿Y qué número estamos aprendiendo ahí? Decimales. Números decimales. Muy bien, pasemos a la segunda pregunta, Gloria. Entonces, ya aquí, miren que si hablamos de 2 locutores, yo puedo trabajar algebraicamente y matemáticamente desde la multiplicación, o puedo hacer una expresión algebraica desde el grado de complejidad que yo le quiera dar a la situación. Porque recuerden que nosotros los profesores podemos, a una situación sencilla le podemos dar un grado de complejidad, ¿cierto? Podemos decir si lo quiere sumar o si le queremos hablar de multiplicación, ¿cierto? El doble del locutor, lo podemos trabajar así, menos lo que vale el niño en este caso. El niño tiene que hacer suma, tiene que multiplicar y tiene que hacer para poder encontrar este resultado. ¿Cuánto tiempo cree que le debemos de dar
a esta pregunta en segundos? Yo creo que unos 30, 40 también, porque es que el niño ahí está potencializando otra vez las 4 operaciones básicas. Exactamente. Y mire, por ejemplo, como me decía, recuérdame tu nombre, caballero, qué pena, don Joel, ¿cierto? Joel, sí, Joel Riaño, sí, Sí. señor. Entonces, por ejemplo, esta imagen yo la puedo modificar. Si es para un niño del campo, yo puedo colocar un agricultor, yo puedo colocar lo que a ellos les apasione porque lo podemos contextualizar, ¿cierto? Que es muy importante lo que dijiste anteriormente. Pasemos a la pregunta número 3 y ya para que podamos avanzar. Ya mire que aquí tenemos muy parecidas las imágenes, pero el estudiante que debe tener claro el valor de este niño, del locutor, para poder dar el resultado, para saber cuánto vale eso. Entonces, aparte de eso, aquí puedo decirle yo a un estudiante, puedes despejar la ecuación, puedes hacer una suma pasando la ecuación, o puedes verificar que dos números sumados que en la resta me dé 6, puede hacer muchas operaciones. Usted en esta imagen puede hacer suma, resta, multiplicación, división no tiene que hacer, pero sí puede hacer suma, resta y multiplicación. Y puede enseñar despeje de ecuaciones. ¿Cuánto tiempo le puedo dar yo ahí en esta pregunta? Los 30 o hasta el minuto le puedo dar, porque hay que dejar que el niño utilice diferentes estrategias para resolverla. ¿Listo? Pasemos a la pregunta número 4. Miremos aquí. Si la locutora, en este caso vale 16, y yo necesito saber el total de la locutora más los 4 micrófonos es 18, estamos trabajando números decimales, ¿cierto? Números decimales, estoy trabajando la suma, estoy trabajando 0.5, ajá, estoy trabajando números decimales, estoy trabajando multiplicación, estoy trabajando suma. Si el estudiante quiere hacer una multiplicación 0.5 por 4, le da 2. Si quiere sumarlos todos, exactamente, muy bien. Y pasamos a la última pregunta, que el estudiante debe hacer esa operación matemática, debe recordar todos esos valores numéricos que encontró en las preguntas anteriores. Pasemos a la pregunta número 5, Gloria. Mire, ¿qué característica tiene esta imagen? ¿Quién me puede decir? ¿Qué observamos en esta imagen? Pues que primero va el niño. Estaba como en secuencia como en un orden específico, partiendo de lo menor, ¿no? Y miremos aquí un valor agregado. El micrófono que hace parte de la muchacha. Hay otro elemento, tiene que observar bien. Exactamente, muy bien. Ahí el estudiante, para esta pregunta yo le doy 1 minuto. 1 minuto, ¿por qué? Porque él tiene que primero observar, ¿cierto? Debe observar, debe recordar las operaciones básicas, debe hacer esa suma rápida. ¿Y para qué? Como el objetivo de nosotros desde nuestra investigación es cualitativa, recordemos que cuando hacemos una investigación cualitativa lo que queremos es que el estudiante, saber cómo se siente el estudiante. Y con esta experiencia significativa, lo que queremos es que el estudiante se motive al logro, que diga, yo fui capaz de hacer esto, solo o con ayuda de mi compañero, pero lo logré. No podemos permitirle que el estudiante empiece a decir, esta actividad muy buena, pero yo no fui capaz de hacerlo. No soy capaz, por más que el profesor haga y haga, yo no voy a ser capaz. Lo que vamos es a invitar a que ese estudiante así tenga la ayuda a lograr cumplir esta meta, cumplir este reto, ¿cierto? Que eso es lo que queremos al final con este trabajo. Pasemos ya, Gloria, a las diapositivas. Entonces, yo les pregunto,
no les pregunto, sino que les cuento. Cuando nosotros los profesores de matemáticas nos empezamos a conocer a ese estudiante, empezamos a indagar con relación a qué es lo que quiere ese estudiante, porque cuando un estudiante, ¿y por qué me surgió esta propuesta? Porque un estudiante me dijo, ¿yo para qué quiero matemáticas? ¿Eso para qué me va a servir? Yo, ay, Dios mío, bendito, me pregunté y me cuestioné. Obviamente, porque me dice, profe, si yo voy a vender Bonais, ¿para qué me sirve esas matemáticas, cierto? Ese es lo primero que me dice. O si voy a ser conductor de un bus, ¿para qué me sirve esa matemática? Entonces, yo le decía, no, pues vamos a empezar a que empiece, la idea es que tú tengas un pensamiento crítico, que tengas una capacidad de analizar rápido, de hacer una operación matemática rápida, ¿cierto? Desde tu contexto, que puedas mirar que no te vas a equivocar, porque a veces en el momento de uno devolver, te equivocas restando fácilmente. Entonces, como que tenga esa capacidad, esa agilidad mental. Bueno, entonces pasemos la diapositiva, Lori, para contarles un poquito. Bueno, como ya le estaba diciendo, pues los estudiantes me manifestaban que no me gustan las matemáticas, no comprendo para qué las matemáticas, entre muchas cosas más. Y otro agravante que encontramos, que es que a veces los estudiantes, por el tono de voz que uno tiene, porque uno tiene un tono de voz fuertecito, otro tiene un tono de voz muy agradable, entonces eso también les permite como también decir, ay no, pero es que el profesor habla muy duro, habla muy pasito, no le entiendo. Entonces hay que buscar como esa manera de que el estudiante vaya cogiendo como ese amor a las matemáticas. Pasemos la diapositiva, Gloria, para... Bueno, el objetivo es fortalecer la motivación al logro del estudiante y hacer desarrollo de competencias en el área de matemática y el uso de diferentes herramientas, estrategias pedagógicas y el enfoque de la educación, con el enfoque de educación inclusiva. Cuando hablamos de herramientas, nosotros, por ejemplo, yo utilizo, aquí les mostré un Kahoot, pero también hay otra herramienta que se llama Mentimeter, ¿cierto? Hay otra que se llama Geniality, que son muy buenas para hacer actividades con los muchachos. Aparte de eso, desde el proyecto cero, pasemos, Gloria, les cuento, utilizando las artes, lastimosamente aquí no salieron las imágenes, utilizando las artes, nosotros con los muchachos, tanto los chicos como las chicas, o como ellos se identifiquen, ¿cierto? Estamos trabajando el bordado y a medida que toman la medida, podemos hablar de perímetro, de área, de volumen. Ellos hicieron unos frascos muy bonitos, lastimosamente yo aquí no puedo mostrarlos, si me permiten compartir, yo les muestro. Hicieron unos frascos donde había unas frases motivadoras, donde los muchachos, cuando estaban haciendo el frasco, decorando, porque no había límite de creatividad, no le dimos parámetros, solamente le dijimos, decórelo. Cuando el estudiante lo decoró, vimos una cantidad de resultados que nosotros dijimos, ¿cómo? O sea, no hay que ponerle límite a los chicos. Ya con eso calcularon el volumen del frasco, hablaron de circunferencia, entonces uno decía, hay mucho que hacer y estaban haciendo algo que les gustaba, porque a ellos les gusta mucho decorar y pintar y fue algo muy bonito. Lo último que hicimos en estos momentos, hicimos una bolsita con un triqui y los muchachos primero tuvieron que aprender a tejer, luego de tejer, como era una figura geométrica, entonces identificamos que era un rectángulo, luego del rectángulo tomaron medidas y calcularon perímetro, y calcularon el área de la figura, y aparte de eso los muchachos pudieron, hicieron las figuritas para hacer el trick y compartieron eso, y algunos decían, profe, yo me siento frustrado porque yo no sé bordar. Yo, no te preocupes, que ahí vamos aprendiendo. Luego otros, no, me siento relajado, aprendí. En el momento se les dificulta, luego, profe, fui capaz de lograr esto, y mire que haciendo esto puedo aprender el concepto de perímetro y área. Entonces son muchas cosas que tenemos nosotros desde nuestro contexto, desde nuestra realidad, y podemos enseñar el área que estemos desempeñando, ¿cierto? Eso es lo que yo los... Dime, puedes compartir lo que quieres. Sí. No, tú quieres compartir las imágenes, dale para que ellos te puedan contextualizar. Listo, sí. ¿Cómo hago para compartir? Abajo, en la parte inferior dice compartir pantalla.
La flechita verde, Lorena, Sí. una flechita verde. Lo que pasa es que como siempre utilizo pantalla. Pantalla, base. A ver qué sí me para compartir. Muy bien, ahí va Lorena, tranquila. ¿Sí se está viendo? Sí, ya se está observando. Ah, yo me las comparto. Listo. Dios, estoy perdida aquí. Me disculpan un segundito, no me da. Sí me está compartiendo, pero no me muestra como lo. Busca el escenario. Ujú. Estoy buscando aquí, Lorena. Como quitas cositas de aquí, perdón para ustedes, me disculpan. Por allá, no me va. ¿Dónde le doy para quitar ese de aquí, Glory? Qué pena con usted. Está muy correcto. Ay, necesito ver esta parte de acá arribita de mi correo. Vamos a dejar de compartir un momentito. A ver que me permita mostrarle aquí las fotos. Espérenme un segundito y me disculpa. Gloria, ahí en el documento que te di para compartirlo puedes mirar, se puede mirar la foto. Que yo aquí. Lore, ya las tengo acá, déjame, yo las comparto Por entonces. favor, te lo agradezco mucho. Ok. Permítame. Viva Petro, carajo. Porque No, yo Es que estoy mirando una campaña política que hay por ahí puesta en la... No, pero yo les cuento. Empezar a transformar nuestros pensamientos es un poco complejo para uno. Para nosotros empezar a hacer algo diferente con los estudiantes, hay que empezar a nosotros a transformar ese pensamiento. Listo, porque, por ejemplo, la mayoría de los profesores de matemáticas somos muy cuadriculados en algunas cosas, ¿cierto? Y en ese momento que somos tan cuadriculados, pensamos que es un camino para enseñar, y sepamos que hay diversas formas de enseñarle a los estudiantes. Ah, bueno, entonces miremos aquí como, mira, aquí ellos estaban, esto es cuando hablamos del rectángulo, por ejemplo, hay un estudiante que me dice, es un cuadrado, y yo, ¿cómo un cuadrado? ¿Qué característica tiene un cuadrado, cierto? Porque esto no es un cuadrado, porque es un rectángulo. Entonces los mismos compañeros le explican, no, eso no es un cuadrado porque sus lados no son iguales. Entonces fue un aprendizaje entre todos. Luego empezaron aquí, pasemos la otra, aquí está el triqui, tenemos la niña aquí, como lo hizo, hablamos de círculo, imagínense que dentro de esa actividad los muchachos pudieron trabajar lo que era el concepto del círculo. Pasemos a la otra imagen. solamente tengo dos, Lore. Ay, sí, ay, no, Solamente me mandaron esas dos. pero bueno. Pero Sí. las puedes compartir, que yo las agrego y como se comparten material, los profesores lo pueden observar. Ah, bueno, listo. Y para que hay muchas maneras de enseñar, hay muchas maneras, hay muchas estrategias. Nosotros lo que queremos, por ejemplo, es que el estudiante empiece a decir, yo soy capaz de hacer esto en matemáticas, yo soy capaz y me puedo equivocar, voy a volver a empezar. Glory, muéstrame la primera diapositiva, yo quiero que miren la primera diapositiva y miremos qué diferencia hay entre la una y la otra, que también es un ajuste razonable. Subamos la primera. Bueno, miremos el tipo de letra que tiene la primera diapositiva, ¿cierto? Y vamos pasando y vamos mirando con este tipo de letra, ya cómo lo vamos identificando. ¿Cómo sienten ustedes el primer tipo de letra con este segundo tipo de letra? Cuando vamos a hacer diapositiva con los muchachos. ¿Cómo ven el tipo de letra donde dice el objetivo y la definición del objetivo? Hay dos tipos de letra. ¿Cuál es más agradable como para nosotros, para la vista y para el estudiante?
Bueno, yo creo que la inicial, la cuestión de los colores hace más llamativo eso, ¿cierto? Entonces, la portada, o sea, la primera parte, los colores ayudan a que se haga como más llamativo el material. Y estos colores, imagínense que son los colores que identifican lo que hablamos del DUA, ¿cierto? Del DUA y del PIA, y desde los ajustes razonables. Pasemos a la otra diapositiva. Miremos que aquí el tipo de letra donde dice fortalecer, tenemos el tipo de letra comisán. ¿Por qué este tipo de letra? Porque este tipo de letra se le hace más atractiva al estudiante. En cambio, donde dice objetivo es más formal, ¿cierto? Más formal, más organizado. Donde el estudiante se va a sentir como aburrido. Eso es desde la parte neuronal que nos explicaba la compañera Adriana, nos explicaba que para los estudiantes es más atractiva porque es como más informal para ellos y les permite concentrarse un poco más, ¿cierto? Y mire que un ajuste razonable es sencillo y nosotros no pensamos en eso, pero cuando ya nos lo enseñan, ya uno dice, claro, es más agradable a la vista del estudiante. Pasemos la Glory, por favor. Bueno, esta experiencia nosotros estamos trabajando en los grados noveno 1 y noveno 2. Inicialmente les cuento que estábamos trabajando solamente con niños con necesidades educativas especiales, con una condición X, ¿cierto? Pero cuando nos dimos cuenta que lo podíamos aplicar con todos los estudiantes, donde lográbamos la motivación para ese niño con la necesidad y para los otros que no estaban diagnosticados y que se integraban todos, porque era parte de la integración, eso nos permitió decir, no, lo vamos a hacer con todos. Y podemos mirar que los estudiantes cada día están pensando, profe, yo quiero hacer una actividad, yo quiero hacer algo. Por ejemplo, hay una niña que está trabajando, está haciendo un curso de diseño. No, profe, yo estoy haciendo un curso de diseño y yo quiero venir a enseñarle a mis compañeros lo que yo estoy haciendo. Hay otro que me dijo, profe, yo sé hacer una estrella china. Yo, bueno, perfecto. Nos programamos, hacemos la actividad, pero ojo, esa actividad que vamos a hacer debe tener un fin educativo, tanto para matemática como para el ser, ¿cierto? Y van acompañados del docente. Con esta actividad enfocamos el aprendizaje, fomentamos la autoestima, la capacidad de aprender matemáticas, la motivación hacia el aprendizaje, y eso hace que los estudiantes y que otros docentes también se motiven a realizar estas actividades. Pasemos la Gloria, porque yo sé que el tiempo está medido y no les quiero robar como el tiempo, ¿cierto? Como les había dicho, estamos enfocados en el proyecto 0 y la enseñanza para la comprensión de Perkin. Perkin es un excelente, nos vive contextualizando todo el tiempo, un pedagogo que nos vive contextualizando todo el tiempo con relación a cómo debemos de enseñar, qué debemos de hacer en la parte del aprendizaje. A veces nosotros cuando vemos un pedagogo que nos dice estamos haciendo las cosas mal, decimos, ay, pero es que no está en el contexto de nosotros. No, lo miramos, que nos sirve y cómo lo adaptamos a nuestra realidad, ¿cierto? Bueno, pasemos, Adri, Glory, por favor. Aquí estamos, mire que la actividad que hicimos y las otras es el aprendizaje basado en retos, que va desde su contexto, desde lo real, utilizando las tecnologías. Pasemos el otro, Glory, y que es el enfoque cerebral del aprendizaje, donde el joven todo el tiempo está pensando qué debo de hacer. Por eso yo los invito a que no le coloquemos, no demos tantas pautas. Dejemos que el estudiante diga, ¿cómo lo puedo hacer yo? Y cuando él dice, ¿cómo lo puedo hacer yo? Encontramos diferentes resultados, diferentes estrategias para llegar a una solución. Por último, Lori, hacémosla. Les quiero dejar esta frasecita que es muy importante. La esencia de las matemáticas es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas complicadas simples. ¿Cierto? Eso es lo importante, es lo que nosotros queremos. Que eso que esté muy complicado el estudiante pueda lograrlo. Invitémoslos a soñar, invitémoslos a que se equivoque. Y siempre yo les digo a mis estudiantes, los que han transformado el mundo se han considerado como locos. Entonces, si usted tiene una idea loca, hágala, intente, dése la oportunidad de equivocarse las veces que sea necesaria. Listo, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta?
Muchas gracias, Lorena, por esta exposición tan bonita y tan agradable, muy didáctica. Además, nos introduces en los temas de matemáticas y nos ayudas también a mirar cómo se pueden abordar con aquellos estudiantes con dificultades. Muchísimas gracias. No sé si de público hay alguna pregunta para Lorena en este momento. Tenemos también otra persona que nos va a acompañar en la exposición de la sesión de hoy. Aprovechamos 2, 3 minuticos para preguntas y damos continuidad con Dani. Leida, adelante, tiene la mano arriba. Bueno, gracias Lorena por esa experiencia tan bonita, pero mira, me llama la atención cuando estás trabajando los contenidos que dices que están bordando, cómo hacen ellos ese trabajo cuando las clases están divididas, lo hacen durante la clase de matemáticas, durante la clase de arte, o sea, cómo se hace ese complemento para no atrasar el programa de matemáticas e ir avanzando en él. No, no lo atrasamos. Imagínate que lo hacemos en clase de matemáticas, ¿cierto? Dentro de la semana son 3 horas de matemáticas. Nosotros tenemos un plan de estudio y recuerde que nosotros ya, es muy importante y quiero aclararles eso, nosotros no trabajamos por contenido, recuerden, trabajamos por competencias y cuando trabajamos por competencias no nos vamos a atrasar en los temas, ¿cierto? Eso es muy importante. Cuando yo al estudiante le fortalezco las operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación, la división, cuando yo le hablo al estudiante de que puede plantear una ecuación, cuando yo lo pongo a abordar, bueno, ¿cómo usted lo va a hacer? Yo le estoy permitiendo al estudiante ser creativo, darle solución a un problema. Y recuerden que una de las competencias de matemática es la resolución de problemas, ¿cierto? Y una resolución de problemas no es solamente hacer una ecuación, ni hacer una suma o una resta, ¿cierto? Que el joven pueda tener la capacidad de contextualizar eso. Él me dice, cuando un estudiante me dice, profe, yo no fui capaz de hacerlo, ¿cómo lo hago? Yo empecemos. Y se devuelven, empiezan, patalean en algunos momentos, pero cuando ya ellos lo logran, siempre fue yo fui capaz, fui a mi casa y le conté a mi mamá y lo hice. Cuando ellos se sientan a hablar con los papás de esa actividad de matemática, te aseguro que no estamos atrasando contenidos, estamos invirtiendo a que el estudiante pueda contar en la casa, pueda contarle al docente, pueda hacer esa capacidad de solucionar esa situación y que tenga un pensamiento crítico, que empiece a decir, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Cuando el estudiante, ¿cómo lo puede hacer? Cuando se le plantea un problema matemático, porque usted sabe que los muchachos ven un problema matemático y dicen, no, qué pereza, ¿cierto? Eso es lo que no queremos. Entonces, ya el estudiante empieza a decir, no, yo lo puedo hacer de esta manera. No espera que el profesor le dé la indicación cómo hacerlo. Pero recuerda que dentro de cuando hacemos el bordado, cuando el estudiante tiene que medir, porque me acuerdo mucho que Adriana le decía, esa es una abrazada. Cuando sacábamos la cantidad de hilo para enhebrar, una abrazada, entonces el muchacho es una abrazada, entonces le explicábamos al muchacho, más Adriana que yo, porque Adriana, ella es muy buena en unas cosas, ella es excelente en lo que hace, esa es una medida que se utilizaba anteriormente y empezamos a hablar de esa historia de la matemática. Entonces ellos me dicen, profe, entonces es que hay otras medidas también. Entonces, bueno, entonces ahí empezamos a entrelazar ese conocimiento y no estamos dejando nada por fuera, ¿cierto? Entonces, y está muy bien la pregunta porque es bueno que no quedemos con esas dudas. Don Joel, ¿lo escucho? Gracias, Lorena. Efectivamente, Joel, adelante. Bueno, profe, pues de todas maneras, primero que todo agradecerle por estos momentos que son significativos, por compartir sus saberes, que pues nosotros como estudiantes quisiéramos fueran momentos mucho más largos porque hay experiencias significativas que usted no puede compartir que para nosotros van a ser gratificantes y de hecho nos van a servir mucho, pero en lo poquito que podamos es excelente poder cada día aprender cosas nuevas, ¿cierto? Y de eso se trata el estar cada día nosotros estudiando y preparándonos más. Entonces agradecer por esto, profe, y pues de todas maneras. Muchas gracias a usted. Gracias a usted y les cuento, yo sé que estamos cogidos del tiempo, pero yo les cuento, la motivación mía fue porque mi niño, yo tengo un niño de 17 años y mi niño fue diagnosticado con TDAH e hiperactividad. Y yo decía, yo entendía a los profesores
pero yo entendía a mi hijo, entonces yo decía, ¿en qué posición me pongo como docente y como mamá? ¿Cierto? Entonces yo tenía que conocer muy bien, y es algo tan importante, les digo, profes, el lenguaje que debe uno utilizar. Si en otro momento me invitan, les cuento anécdotas que me pasaron con mi hijo, que yo decía, definitivamente el lenguaje es muy importante para esos niños con TDAH e hiperactividad. En estos momentos mi hijo es deportista, se graduó con honores, es un buen muchacho, pero imagínense ese niño que no tiene ese acompañamiento de los papás. Ese niño que los papás no entienden porque quieren que sea lo que pedimos nosotros como profesores, ¿cierto? Queremos ese niño juiciosito. Entonces, son muchas anécdotas para contar y son experiencias. Todo con esos estudiantes con TEA, busquemos ese lenguaje, busquemos cómo abordarlo y cómo meterlo a la clase, cómo ver lo que está brincando por ahí y decir, venga, usted haga esto, venga usted, usted lo puede hacer, ¿cierto? Es eso. Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por esta experiencia, espero pues que les haya gustado y en lo que les pueda servir, aquí estoy. ¿Listo? Lorena, muchísimas gracias, excelente tu intervención, muchas gracias a los estudiantes que han estado aquí muy juiciosos y muy pilos. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra sesión. Quienes tengan preguntas las pueden dejar en el chat. Lorena pues, seguramente nos va a poder seguir acompañando acá un ratico. Si hay preguntas, tranquila, no te preocupes. Si hay preguntas, te las haremos llegar para que tú luego nos colabores. Muchísimas gracias, Lorena, de verdad. A ustedes. Que sigas aportando a esa bonita labor que haces desde tu rol docente. Bueno, entonces bienvenido, Dani Andrés Parias Martínez. Muchas gracias por acompañarnos. Te damos la bienvenida y bueno, adelante. Y antes de que Andrés nos hable, hoy de pronto nos vamos a extender un poquito, entonces vamos a pedirles a los estudiantes que saquemos ese poquitico más de tiempo, ya que nos estamos alargando un poquito, pero creo que el tema está bien interesante como para que lo aprovechemos. Andrés, bienvenido, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Adelante. Bueno, buenas noches, me confirman que me escuchan bien, estoy en un espacio abierto. Correcto, no. Sí, Bueno, pues mi nombre es Andrés Parias Martínez, soy licenciado en Filosofía de la Universidad de Antioquia, como aparece en pantalla, magíster de la Universidad de Medellín y soy estudiante de doctorado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Voy a empezar pues que la estructura de la exposición voy a hablar de la experiencia, las dificultades en el proceso y los logros alcanzados, así como algunos casos pues específicos de niños con dificultades pues en el aprendizaje y por qué esta metodología activa se convierte pues en algo para exponer en este tipo de espacios. En principio, pues con el lanzamiento del telescopio el año pasado, surgió en mí pues como la pregunta epistemológica de los límites del conocimiento humano y me puse a ver un documental sobre la aplicación del origami en el despliegue del telescopio. Bueno, la propuesta de investigación se llama Proyecto de Investigación El Mejor Doblez y utiliza el origami, pues para que me puedan comprender esta parte introductoria, utiliza el origami como un pretexto para hacer consciente a los niños de su propio proceso de aprendizaje. Entonces, el origen de la pregunta en verdad surgió con el lanzamiento pues de este telescopio y la utilización de varios expertos orientales pues en el uso del origami, porque obviamente no se podía enviar desplegado. Entonces tiene pues como un origen reciente y pues los avances que se han dado estos días también han sido pues como parte de ese escenario en cuanto a la pregunta de hasta dónde podemos conocer. La pregunta rectora del proyecto es cómo aprendemos. Ahí no aparecen pues los objetivos pues como tal, pero la idea nuestra desde el principio, hablo nuestra porque la docente Adriana Mier también acompaña el proceso, ha sido precisamente como encontrar estrategias para hacer consciente a los estudiantes de cómo funciona el cerebro y cómo aprendemos. Específicamente hemos buscado pues como reflexionar sobre la forma como aprendemos a partir de actividades basadas en la edad biológica y el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes. La propuesta se empezó a ejecutar en el grupo sexto 1. Ustedes saben que estos grados son más o menos entre los 10 y los 12 años. Hay unas preguntas pues orientadoras
que ustedes pueden ver en pantalla, especialmente es cómo aprendemos. Bueno, sería pues como la primera parte pues de introductoria de la propuesta. Resulta que nos tomó más o menos 6 meses llegar a la maqueta que ustedes acá están viendo pues en pantalla. Ese es parte del resultado final de la apropiación que hicieron los niños para la Feria de las Flores en la ciudad de Medellín. Cada florecita tiene un proceso bastante largo. Se inició con los niños con figuras menos complejas como pajaritos o cajas, precisamente porque nos dimos cuenta en el mismo proceso que el sentimiento de logro no se podía alcanzar precisamente por la complejidad de algunas figuras. Sin embargo, rescatamos pues durante las mismas clases cuando el estudiante, por ejemplo, se sentía frustrado y manifestaba pues su enojo o destruía el papel precisamente por la impotencia de llegar a la figura, generábamos como reflexión el solo hecho de encontrar en el aprendizaje dificultades. Entonces, cada situación que se presentaba en el aula que tuviera que ver con la imposibilidad de alcanzar el objetivo que era una de estas figuras se convertía en una reflexión pedagógica que hacía parte pues de la actividad. Precisamente porque el aprendizaje implica equivocarse, implica seguir una serie de pasos e instrucciones y cuando eso no se daba, pues obviamente se daba la frustración y el sentimiento de impotencia pues ante el objetivo que en este caso era una figura de origami. El origami como tal es un pretexto, porque podría ser cocinar, podría ser, no sé, cómo hacer una cometa. Entonces el origami se convierte como en un pretexto, en una estrategia para que durante una actividad los niños puedan ser conscientes de esas situaciones que se presentan. Una cuestión que quiero compartir y de pronto estoy hablando muy rápido, es que se generan una serie de sonidos en los niños cuando se da la comprensión. Lorena ahorita también hacía referencia a eso y es el sentimiento de placer o de satisfacción que genera el hecho de poder concretar algo, como convertir una hoja como cuadrada en una figura, ¿cierto? Para los niños es muy significativo el poder convertir una hoja en algo concreto. La sensación de logro y el sentimiento de placer también se manifiesta en sonidos, se manifiesta en la expresión facial del niño y hasta en muchos casos todo el cuerpo genera como una especie de satisfacción que se manifiesta en alegría, en ojos brillantes, en deseo y es otra cosa también que epistemológicamente hemos valorado mucho y es que hay un reforzador del propio aprendizaje cuando el niño le explica a otro niño. O sea, se han generado unas dinámicas y es que el niño que comprende la figura o alcanza el objetivo pues esperado, le explica a otros niños y eso viene a ser muy significativo precisamente porque en el proceso de aprendizaje el enseñar se convierte en una reafirmación de lo que se sabe. ¿Me están escuchando? No sé si me puse... Sí, señor, se escucha. Listo. Sí, señor. Andrés, Andrés, qué eh, pena, cuando necesites que yo te pase la presentación me dices porque sí, no, va muy bien. bueno, me levanto las gafas porque veo mejor de cerca. ¿Qué sentimos cuando enseñamos a otra persona? Hacía referencia a esa. Si le enseñamos al otro, podemos aprender. ¿Qué sentimos cuando no podemos comprender o aprender algo? ¿Qué sentimos cuando aprendemos o comprendemos algo? Entonces miren que toda la argumentación que estoy dando gira en torno a estas preguntas orientadoras. El aula de clase, o más bien el taller que se genera con alguna actividad, genera en los estudiantes varias dinámicas, como acaba de decir, el sentimiento de impotencia, el sentimiento de logro, la reafirmación de lo que sea a partir de enseñarle al otro, porque el profesor también se convierte en un espectador de lo que ocurre en el aula. Hay una cuestión que, que me pareció pues bastante significativa para compartir en este escenario y es que cuando hay figuras menos complejas que han ayudado a que los niños que en principio se sentían desmotivados precisamente por no alcanzar otras más difíciles, esas figuras nos ayudaron como a generar en ellos también ese sentimiento de logro, porque en muchas de las actividades ocurría que tenía que avanzar, tenía que seguir, a pesar de saber que algunos estudiantes no habían seguido los pasos y eso les generaba obviamente la imposibilidad de seguir en otros. Entonces como profe también me sentí frustrado
en muchas ocasiones porque tenía que seguir avanzando. ¿Por qué tenía que seguir avanzando? Porque si me detenía a esperar a los que no habían seguido instrucciones o los que no entendieron, iba a generar en ellos, pues en los que sí, un sentimiento también de impotencia o de fracaso al no llegar a algo concreto, porque estaba hablando de clases de 50 minutos, 55 minutos, entonces tenían la necesidad de avanzar precisamente para que aquellos que estaban siguiendo instrucciones pudieran llegar al objetivo esperado. La maqueta que ustedes acaban de ver es producto de más o menos 45 niños, no está terminada porque en verdad la parte pues verde había que rellenarla. Hay una cuestión muy bonita y es que hay unas maripositas, no sé si alcanzan a verlas en la parte de la hojita. Esas maripositas fueron hechas por una niña que tiene un diagnóstico. Ella tiene dificultades, pero lo más lindo es que cuando ella pudo hacerla, se generó en ella pues como una motivación que la llevó a acercarse a otras figuras, pero lo más valioso es que ella fue la que nos explicó hacer las maripositas. Entonces es la manera como el sujeto se apropia del conocimiento, o en este caso pues de algo concreto pues que viene a ser una figura en origami y puede replicarla y puede enseñarle a otros niños. Otra de los asuntos más valiosos es que a pesar de que reconocemos en la actividad que los estilos de aprendizaje y los estilos de enseñanza, porque también hay que incluir los estilos de enseñanza, los estilos de aprendizaje son variados, se genera una motivación, una dinámica que permite un movimiento diferente por parte de los estudiantes. Enseguida vamos a escuchar una de las estudiantes porque ella ha sido pues líder en el proceso y me gustaría pues que ella también tuviera la posibilidad de contarnos la experiencia. En todo caso, pude haber dejado cosas de lado, pero hay una pregunta que está orientando no solamente a los colegios, sino también a las universidades, y hablo de maestrías, doctorados y otros niveles pues de pregrado, donde el énfasis introductorio para el inicio pues de estos niveles educativos ha sido precisamente pensar el cerebro, ¿cierto? Como seres biológicos, debemos pensar precisamente cómo nuestro cuerpo, la experiencia que nos da nuestro cuerpo, pues a partir de lo sensorial y lo perceptivo, nos da la posibilidad de una aprehensión del mundo. Entonces, en las clases iniciales uno habla de los aportes que ha dado la psicología en cuanto a métodos de estudio, ¿cierto? Cómo nos apropiamos de cualquier tipo de conocimiento. Entonces, digamos que la propuesta nace precisamente para hacer consciente a los estudiantes de todos los niveles, incluyendo pues los de pregrado, especialización, maestría y doctorado en cómo aprendemos. Porque como seres biológicos hay unos fundamentos biológicos del aprendizaje, entonces no quería dejar eso de lado y es cómo a través de los métodos de estudio que nos ofrece pues la neuroeducación nos podemos servir de ello, pero siendo conscientes de cómo aprendemos a partir de una actividad concreta. En este caso, como decía, el origami se convierte en un pretexto para evidenciar en los niños todas esas cosas que se dan, como por ejemplo la definición conceptual, el seguimiento de instrucciones, la satisfacción que genera pues la consecución del logro, asimismo pues como decía ahorita, la impotencia que genera, rabia, enojo, que genera el hecho de no comprender, pero también esa cuestión del cooperar con el otro como una forma de reafirmar lo que ya sé. Me gustaría pues darle la palabra entonces a una de nuestras estudiantes de sexto. Hago un aporte acá, o más bien les cuento que esta misma experiencia empezó en sexto, pero la hemos replicado en diferentes niveles. La semana pasada hicimos una experiencia con los mismos niños de sexto, pero en el grado segundo de primaria les leí a los niños la caja de Pandora, este mito griego, y después hicimos una cajita en madera, en origami, precisamente como una forma de vincular una narración, un cuento a una figura, y en esa medida pues ustedes saben que el cerebro genera asociaciones y dejar pues como algo más significativo y valioso para los niños. Se hizo también una, pero esa fue
en un quinto se leyó un cuento sobre una bruja, no recuerdo en estos momentos, que se iba en una nave espacial y le enseñamos a los niños a hacer una nave de papel. Entonces hemos tratado pues como que no sea solo la figura, sino unir la figura a una narración, a un cuento que sea llamativo para el nivel cognitivo de los estudiantes. Entonces le doy la palabra pues a Valeria. Me gustaría que ella también hablara dentro de la misma estructura que les estoy dando de su experiencia con el proyecto, las dificultades que se han dado en el proceso, los logros alcanzados y el cómo esos niños con dificultades ahorita se han sentido motivados pues con el proyecto que como les digo se llama El Buen Doblez y la idea es darle continuidad precisamente eh, en otros escenarios. Ya nos invitaron al Ferrini, un colegio privado pues de la zona, y a exponer pues en otros espacios. Mi interés no es que yo sea el protagonista, sino que a través de la apropiación que el niño hace del proyecto pueda hacer reflexiones sobre su propio proceso de aprendizaje. Y por eso me parece muy importante que escuchen a, a Valeria, porque hasta ella misma desde su interés me generó un documento donde ella hacía reflexiones sobre la forma como ella le había enseñado a otros niños. Yo dejo acá también por la premura del tiempo, estoy fuera de la clase Gracias, y me Andrés. gustaría pues Claro escuchar que a sí, Valeria gracias. con mucho gusto. Valeria, no sé si Valeria nos escucha. De pronto ella no va a poner la Sí, cámara por respeto pues a los derechos del niño. Obviamente la acudiente sabe, hay un consentimiento informado en el colegio que hace parte de la matrícula, pero le dije a ella que si quería poner la cámara bien y si no también entonces puede que no la Vale, encienda. dejemos que Valeria entonces lo decida. Valeria, bienvenida, buenas noches. ¿Puedes Buenas compartir de tu noches. experiencia? ¿Ya ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Adelante. Eh, bueno, desde que el profesor Andrés Parias nos planteó la idea de empezar a aprender el arte del origami, todo el salón estuvo muy activo en el sentido de poder aprender cosas diferentes al contexto habitual de clases. Entonces, muchas personas se frustraban al no poder concretar la figura y otras como que se iban más en pro a ayudar a los demás y se atrasaban también ellos, pero se ayudaban mutuamente y era como una sensación de felicidad en ambas partes. Valeria, parece que se cerró el audio, el micrófono. Perdón. Cuando yo aprendí a hacer la flor, sentí como una sensación de alegría al poder aprender cosas nuevas y al enseñarle a los demás de mi salón, como la satisfacción y la frustración a la vez de que ellos no pudieran, o sea, que se desconcentraran al hacer la figura y se frustraran, pero la satisfacción cuando la concretaban y como la sensación de felicidad que ellos proyectaban era también felicidad para mí. Entonces, como que es sentimientos que es los sentidos, perdón, sentimientos que se ponen de parte y parte para concretar una figura específica. También han habido muchas dificultades, muchos niños que se rinden a mitad del proceso, que ni siquiera lo intentan, otros que a pesar de que lo intentan, la frustración les gana y al final no terminan haciendo nada. Pero también hay otros que lo siguen intentando hasta poder lograrlo y la sensación de felicidad, como dije anteriormente, es bastante. Entonces, hay varios casos específicos de niños que ni siquiera intentaban y en estos últimos días han intentado más y como avanzan en el proceso que hemos llevado con el profesor. Y pues la verdad es muy bonita la experiencia que hemos vivido en clase. Como dijo el profesor, hemos tratado de llevar el proyecto a otros grupos de otros grados. Entonces, el ver la experiencia de otras personas con las que no convivo normalmente es como
sensación de felicidad también al ver tantas manitos involucradas en el proyecto. Entonces es muy linda la sensación del proyecto. Bueno, Valeria, muchísimas gracias. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, Valeria, ¿tienes algo más para compartirnos? Qué pena te No, interrumpí. nada más. Muchísimas gracias, Valeria, por esta experiencia que nos compartes. Qué bueno saber de esa felicidad, de esa alegría que te dio poder hacer ese ejercicio y ese aprendizaje y saber que pudiste también apoyar a que otros lo pudiesen hacer. Bueno, invitaría entonces, no sé si Dani está por acá. Yo quisiera cerrar también agradeciéndole a la estudiante pues por el acompañamiento en este espacio. Obviamente hay que seguir haciendo visible pues la sistematización de la experiencia precisamente para que sea replicada en otros espacios. En las fotos pueden ustedes observar el cómo el niño muestra pues el cada paso o cada paso pues dentro de la elaboración de la figura. Pero como les digo, lo más significativo de la propuesta ha sido la reflexión que se genera en la elaboración del objetivo pues que se esté buscando en el momento. Porque como les decía, en términos nociológicos y epistemológicos y hasta pedagógicos, se dan un montón de situaciones que reflejan ese cómo aprendemos. Los niños también, a través de un instrumento que hemos utilizado, pues nos han dado pues las definiciones desde su propia apropiación pues del aprendizaje sobre qué es aprender, cómo aprendemos, cuáles son las dificultades que se presentan en el aprendizaje y asimismo pues cómo mejorar el desempeño, no solamente pues en la elaboración de algo, sino en todas las asignaturas. La pregunta la queremos dejar sobre la mesa porque no es solo cómo se aprende de forma general, sino cómo nos acercamos al aprendizaje de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, el aprendizaje de una lengua extranjera y, en fin, cómo aprendemos cualquier cosa. Sería como una especie de fenomenología de ese proceso tan bello y tan complejo de la enseñanza y el aprendizaje. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Dejo cosas de lado, pero es precisamente por la premura, pero la idea es valorar las diferencias que se presentan al interior del aula para facilitar y mejorar el aprendizaje en todas las áreas del conocimiento. ¿Cómo se escribe movernos? AM, Ya, AU, ya. la B de Bueno, vaca. Andrés, muchísimas gracias. Luz Amparo, creo que tienes el micrófono encendido. No sé si vas a hacer alguna pregunta. Bueno, entonces invitamos a los asistentes si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Si de repente en ese momento no la quisieran formular, recuerden que les compartimos un formulario donde ustedes también pueden allí registrar las dudas o las inquietudes que surjan sobre el tema. Creo que hoy ha sido una sesión muy interesante, ¿no? Poder conocer a una de sus protagonistas, a Valeria, que muy amablemente nos acompañó y nos contó de su experiencia. Y pues bueno, de conocer también las experiencias que Lorena y Andrés nos han venido a comentar de cómo nosotros podemos abordar las dificultades de aprendizaje en los estudiantes y en las comunidades que afectamos. Entonces, quisiera darle la palabra si alguien tiene alguna pregunta por hacer. Bueno, parece que el silencio nos dice que no hay inquietudes, no hay preguntas. Invito a mis compañeras Iglesa, Paula, Gloria, si quieren comentar algo adicional y pues estaríamos ya finalizando la sesión. Nuevamente agradeciéndole a Lorena, a Dani, a Andrés y por supuesto a Valeria que nos acompañaron en esta interesante sesión. Bueno, Rosita, yo sí quiero agradecer a los compañeros. No sé si de pronto aquí nuestra docente de apoyo, porque pues yo también hago parte de ese grupo, Adriana Mier, de pronto quiera hacer alguna apreciación o contarnos algo. De todas formas, agradecerles a ellos porque esto es algo que se debe seguir
fomentando, que es replicar, contar, compartir todo eso, ese buen proceso que hacemos y que muchas veces no es divulgado y que puede ser un aporte para cada uno de nuestros espacios en los cuales estamos viviendo actualmente. Gracias, Andrés, gracias, Lorena, y gracias a ti, Adriana Mier, que eres como el motorcito que nos impulsa a seguir trabajando por estos chicos. Gracias. Buenas noches. Quiero aportar que de todas maneras el eje de la escuela es el maestro. Obviamente sin los estudiantes pues tampoco podríamos enseñar, pero la actitud del maestro es la que derriba barreras para el aprendizaje. Entonces quedémonos también con eso, que vale la pena, como decía ahora Lorena, mover el chip, ¿cierto? Cambiar el chip, cambiar los paradigmas y atreverse a hacer cosas diferentes dentro de la clase. No siempre tienen que ser fuera de la clase. Y poco a poco se van replicando, o sea, nace la motivación de los niños y del profesor por todas esas experiencias significativas que los profes proponen y que también parten de los niños. Hay que escuchar a los niños sobre las preguntas que hacen y de ahí también suceden cosas maravillosas. Muchas gracias por la participación de los profes, muy linda su exposición, gracias a Valeria, hemos disfrutado mucho todas las experiencias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por las intervenciones hechas, a los profesores que han estado compartiendo sus experiencias significativas, que esto pues nos ayudan a mejorar cada día nuestro quehacer pedagógico. Y pues, profes, a cada uno de ustedes, gracias por cada día nutrir más nuestra, como le dijera yo, pues nuestro aprender en esta trayectoria de la maestría, que esa es la idea, ¿no? Muchas gracias y feliz noche y Dios los bendiga. Gracias, Joel, gracias, Adriana. Como siempre, tus aportes y tus intervenciones son realmente humanizantes. Nos ayudan a centrarnos mucho más. La actitud del profesor ayuda a derribar esas dificultades. Muchas gracias por estar acá con nosotros, por darnos eso de ti, tan valioso. Bueno, recuerden la asistencia. Si no hay más preguntas, nuevamente el agradecimiento muy especial a ustedes que han sacado parte de su tiempo tan maravilloso y tan valioso para estar aquí escuchando a estos conferencistas que están apoyando este proceso. Y bueno, invitarlos para que la próxima semana, el jueves, que tenemos ya nuestra última sesión, muy seguramente van a recibir una sorpresa, que no dejen de asistir a nuestra sesión sexta ya para poder cerrar este ciclo, este programa de formación, que esperamos que lo que se está compartiendo y lo que se hemos venido estructurando pues esté aportando al desarrollo de esa investigación que ustedes están haciendo en sus contextos, que esté un poco más afianzado el tema, el proyecto, de las dificultades que queremos que ustedes pues intervengan en sus poblaciones y bueno, que obviamente como futuros magísteres sean unos excelentes investigadores y que no solamente lo aporten en un ejercicio académico, sino que lo apropien y lo vivan a diario en sus roles como docentes y también obviamente como padres de familia y comunidades que intervienen. Muchísimas gracias, feliz noche. No sé si mis compañeras quieren ya hacer el cierre y daríamos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias. Gracias, feliz noche. Bueno, entonces una feliz noche para todos. Gracias por estar en este espacio. Hasta mañana, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, que estén bien.